Muy bien, el Papa Francisco está cumpliendo su primer año como Papa y tengo el gusto de poder comentar y conversar sobre ese tema con el padre Rafael Fernández, quien es docente y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Ruiz de Montoya. Padre, gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. ¿Cómo entender este primer año del Papa? Yo le confieso que no soy católico, pero cada vez que escucho al Papa Francisco me produce un entusiasmo que hasta me voy a, creo que me voy, ¿cómo se dice? A convertir. Convertir. A convertir. Y escribir, iba a decir, mira qué ignorante soy. Nos pasa a todos, incluso los que somos cristianos. Bueno, este primer año creo que es una oportunidad para hacer un balance y creo que el mismo Papa lo está haciendo. Hace unos días, hace un par de días recibí un pequeño correíto que decía, les cuento mi primer año. Es un correo que ha empezado a circular, pero supongo que se publicará a partir de mañana, ¿no? Que es un correo que manda el Papa. Es una breve entrevista antes de comenzar su retiro espiritual. Ahora está en este momento haciendo un retiro espiritual. Justo antes hubo alguien que lo entrevistó y bueno, el resultado es unas respuestas muy simpáticas en las cuales se evalúa, digamos, muy rápidamente su primer año de pontificado. ¿Y cuál es la conclusión que trae el Papa con respecto a su primer año? Bueno, en general yo diría, leyendo aquello y leyendo los últimos documentos también que nos ha dado el Papa, yo creo que hay un balance positivo en general que se enfoca en una suerte de reforma en diferentes aspectos de la institución, ¿no? Bueno, el primero que es institucional, reforma de la curia, como sabemos, el segundo que es la reforma de la economía y la situación económica y financiera, sobre todo del Banco Vaticano, que ha terminado en febrero con la creación del secretariado de Economía, y la tercera reforma, que es espiritual, que quizás es más difícil de comprender, pero yo diría que es un balance que va a trabajar en estos tres frentes, digamos. Ahora, un año en la vida de la Iglesia Católica no es nada, es una visión pero de microscopio. Efectivamente. Pero ¿cómo adelantar lo que pueden ser, no sé, por poner 10 años del Papa Francisco, sí, con lo que se ha visto en el primer año, hacia dónde va? Yo creo que va hacia la realización de una idea muy antigua en la Iglesia, que es la idea de reformarse, ¿no? Uno cree que la Iglesia, si bien es cierto, tiene más de 2000 años la institución, uno tiene la impresión de que es una institución estática, y sin embargo claro, yo creo que desde siempre la Iglesia repitió que debe reformarse y permanentemente ponerse en revisión. Y por lo tanto creo que este Papa ha sacudido un poco las estructuras de la institución y a todos los cristianos con ella, con la finalidad de ir reformando cosas. Y reformar quiere decir, para empezar, hacer estudios, revisar los temas, hacer agendas de temas que eran eventualmente vedados o que no había que tocar, pero ahora, digamos, el Papa está asumiendo una serie de temas y yo creo que en los futuros 10 años, ojalá, 10 años de su pontificado, vamos a ver. ¿Cuántos? ¿77? Sí. Sí, claro, 77, no sé, o sea que claro, podría llegar a los 87 quizás. Claro, no sé, como fuerza, ¿no? Se ve fuerte, todavía es, claro, y es muy vital, sobre todo es muy anímico, realmente tiene mucha vitalidad. Y en ese sentido, por lo menos yo esperaría que llegara pues a los 5 años, sería excelente. Este primer año todavía realmente claro, nos ha puesto solamente la miel en los labios, es decir, así solamente está haciendo una especie de diagnóstico de la institución, todavía no ha hecho... Bueno, ha nombrado comisiones, ha establecido un poco las pautas. Porque la música ha comenzado a cambiar y hay algunos cambios, pero es cierto, o sea, como de repente, y ahí va como Vicente pregunta, ¿nos estamos entusiasmando más lo que creemos sí, que la Iglesia requiere reformas más de lo que debemos, o es que es señal de que vienen reformas importantes? Yo creo las dos cosas. Yo creo por una parte podemos, digamos, con este entusiasmo creo que todos nos dejamos llevar y podemos pensar que la Iglesia va a transformarse de la noche a la mañana. Claro. Y tenemos la tentación, todos los cristianos, de proyectar nuestros deseos en las reformas del Papa. Pero por otra parte, yo creo que sí hay una intención de reformar y creo que vamos a ver, ya hemos visto varias cosas, claro, encuestas que ha mandado a nivel nacional, mundial, la creación de comisiones, estudios detallados, en fin, creo que ha habido una serie de decisiones que muestran ya, si bien es cierto, estamos en etapa de diagnóstico, que muestran ya un deseo de ir reformando la Iglesia y cambiándola. Cuando los cardenales, la mayoría de cardenales, cuando lo eligen Papa Francisco, ¿se puede especular con que estaban buscando este resultado? Sí. ¿O cuando eligen al Papa no se sabe mucho y a ver, porque además son cardenales que se conocen, ¿no? Sí, se reúnen al año varias veces, es como un grupo humano. Pero sí, ¿estarían especulando con que este era el camino que iba a seguir Francisco? No lo sé. Honestamente ahí sí que habría que indagar un poquito en cómo bueno, sabemos que toda la votación y todas estas reuniones son secretas, de manera que podemos solamente especular. Yo pienso que en realidad no estaban
totalmente seguros de lo que iba a pasar con este Papa. Tenía una fama positiva, casi de un santo ahí en Buenos Aires, y creo que fue una opción por elegir a una persona que mostraba ser coherente con su vida, que mostraba ser consistente moral, éticamente, espiritualmente. Creo que la opción fue elegir a esta personalidad, digamos, que daba digamos, daba pues una tranquilidad en términos de su persona. Ahora, ir más allá de lo que se esperaba desde el punto de vista político, creo que yo sospecharía más bien que no se lo esperaban. ¿Y por qué produce tanto entusiasmo y simpatía, Francisco, entre creyentes y no creyentes? ¿No? Puede haber gente que no sea creyente, pero que es consciente del papel tan importante que la Iglesia Católica tiene en el mundo de las ideas, en la vida cotidiana, y podemos ver en el Papa Francisco alguien que puede generar cambios importantes para la Iglesia y para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, por una parte es un papa que es sumamente carismático, Eso. Un gran político además, es un gran político, sabe ubicarse, tiene una gran facilidad para comunicarse, es decir, cada vez colabora en los medios de comunicación rápidamente, Es una maravilla tiene respuestas agudas, pero al mismo tiempo astutas, a veces desestabiliza a los que están preguntando porque no se imaginan esa respuesta y luego ya no saben cómo repreguntar, pero ya salió bien parado. Por una parte esto. Y por otra parte, bueno, sí, yo diría que hay una capacidad para hacernos entender que en el Evangelio hay cosas en las cuales nos encontramos todos los seres humanos, es decir, está tratando de explicarnos el Evangelio y acercarnos al Evangelio a todos, es decir, es difícil imaginar que alguien pueda estar en contra de la afirmación de, bueno, hay que amar al pobre, hay que acercarse al necesitado, etcétera, es decir, y trata de alguna manera de despertar esta sensibilidad en buenos, digamos, en todas las personas, en cristianos, en no cristianos, es decir, creo que ha logrado sintonizar con el sentido del Evangelio y con el carácter, digamos, universal del Evangelio. Y acercarse a la gente, de repente no hay cambios todavía, pero comentarios como los que hace cuando habla de la comunidad gay, o cuando habla de los divorciados, o cuando habla, sí, que es una iglesia que busca, no sé, ver cómo la iglesia comienza a mirar, acercarse a la gente, y no como una iglesia que de repente estaba esperando, a ver, tú acércate a mí como yo soy, y no hay opciones. Que no juzga, sobre todo. Creo Así que, es. Creo que es o prejuzga, Así es, que prejuzga, efectivamente. Creo que él ha roto esta especie de corsé que puede tener eventualmente la iglesia, de una suerte de institución que comienza siempre con una especie de no gigante, no, Claro. Sino más bien es una institución que se caracteriza por hacer relaciones, es decir, por establecer relaciones, por acercarse a la gente, sin juzgar. Es decir, la única manera para poder entrar en relación unos con otros es, de alguna manera, poniendo entre paréntesis estos prejuicios que eventualmente nos distancian, cortan, etcétera, ¿no? Y eso lo ha logrado el Papa, sin duda alguna, es muy... ¿De qué manera lo ayuda a Francisco el ser jesuita y ser latinoamericano para las cosas que está haciendo? ¿De qué manera? Digamos, que si hubiera sido de otra congregación y del África, podrían estar ocurriendo otros cambios, pero como su formación personal, su trayectoria, los problemas de América Latina, ¿cómo lo llevan a Francisco a este tipo de iniciativas? Bueno, eso me recuerda una de las preguntas que le hacen en este balance que él hace de su año de pontificado. Le pregunta el periodista, bueno, su santidad, todavía no ha hablado usted de Europa, no habla mucho de Europa. Entonces le dice, bueno, he hablado de América Latina, sobre todo porque he estado pues en Brasil, en el encuentro de jóvenes, qué sé yo. Y le dice, ¿se acuerda usted cuando hablaba yo de Asia o de África? El periodista se sorprende y le dice, nunca he hablado todavía, le dice, ¿no? Entonces, de alguna manera es un papa que con eso estaba diciendo, bueno, deme tiempo, todavía estoy ubicándome, ¿no? Por ahora, esta cercanía con América Latina, porque es la latinoamericana, ¿desde dónde viene? Está haciéndole tener cierta cercanía, simpatía con nuestro continente, pero yo creo que es un papa que realmente quiere ser universal. Yo creo que él es capaz de prescindir de estas etiquetas, aunque sin duda alguna recibe también y recoge sus dos tradiciones, latinoamericana y jesuita, es decir, por ejemplo, la estación su retiro espiritual, y considera que eso es necesario para toda persona, creyente y quizás no creyente, porque es un espacio para oxigenarse, para renovarse, para repensarse, para hacer una especie de examen de la vida. Entonces él dice, bueno, esto es una cosa que he recibido de mi tradición jesuita, pero que debería poderse hacer para todo el mundo, ¿no? Es un papa que todavía no está teniendo una acción mundial tan, pues es un
si me explica esto, pero su primer gesto cuando saluda en la plaza Una cera. es, claro, pero se dirige a su parroquia romana, Sí. no a la parroquia, Sí. es como lo más Efectivamente. inmediato. El obispo de Mi Roma. primer trabajo es Sí. los que están acá. Sí. Es que siempre el Papa es el obispo de Roma, entonces Claro. se distingue, digamos, de una manera, saludando, de hecho, a la iglesia romana. Ahora, yo creo que, hablando del balance de este primer año, creo que es un Papa que sin duda también se caracteriza por ser prudente, cauto, y bueno, es un tiempo para posicionarse, ¿no? Está tomando, Claro. digamos, ha ido haciendo varios cambios, ¿no? Algunos se desconcertaron cuando decidió salir de donde vivía el Papa, salir del Palacio Vaticano, irse a vivir ahí a Santa Marta, o qué sé yo. Digamos, se posiciona, va haciendo pequeños gestos, bueno, pero también sabemos que los pequeños gestos van diciendo algo. Creo que nuestra esperanza es que esos gestos se conviertan para todos en algo que queramos imitar. O sea, lo importante no es que el Papa esté en Roma haciendo cosas que acercan a la pobreza, sino que nosotros digamos, bueno, creo que este Papa se convierte para mí en un modelo, en algo que quiero seguir. ¿Y cuándo ese modelo y ese discurso comienza a llegar a las parroquias de San Juan del Lurigancho y de Miraflores y de Ancón y de Paita? Es decir, ¿cómo ese discurso comienza a tener ya impactos de cambios reales en todas las comunidades? Creo que todavía es pronto. Claro. Yo he escuchado pocos ecos todavía de los discursos o de las encíclicas del Papa. Me gustaría que se escuche más. Se escucha poco a poco, pero creo que es algo que tenemos que ir acelerando. Si hay algo a lo cual nos ha invitado el Papa, bueno, es a que los cristianos, dice él, primareen, ¿no? Primareen, dice en una de las encíclicas, en la última encíclica dice que sean los primeros que salgan, que tomen iniciativas y que prediquen el Evangelio. No el Evangelio del castigo que es Dios, el Evangelio que es alegría, ¿no? Y eso es lo que todavía siento que podríamos hacer más, por ejemplo, en esta parte del continente, en concreto en Perú. Todavía podríamos tomar más la posta del encargo del Papa y aplicar. ¿Y cómo reciben usted, sus colegas, los padres, los curas, este discurso? ¿Los desconcierta un poco? Es decir, como que hay un, no sé, ese líder de la organización que comienza a traer un discurso que cambia y todos como comienzan a decir, hay que escuchar, acá hay una música que parece algo distinta. Pienso que no diría que es un desconcierto. Quizás en algunos sectores de la iglesia puede ser un desconcierto, hay que entender también aquello. Por una palabra inapropiada, pero en algunos sectores desconcierto. Puede ser, sí. Pero yo diría que sobre todo es para muchos un desafío. Es un Papa que reta, que dice, bueno, por aquí va el Evangelio. Y vamos todos juntos, ¿no? Entonces creo que es un Papa que en ese sentido nos desafía a tomar, digamos, las riendas de este Evangelio, apropiárselo y predicarlo, pero predicarlo en realidad no tanto con bonito verbo, con bellas palabras, sino realmente con gestos que muestren que queremos vivir algo diferente. ¿Y está cómo llamar, la organización preparada para porque cambiar las cosas pues toma un dirigente, un gran líder, tiempo, ¿no? Eso requiere equipo, diría decir, la tropa está preparada para este cambio, para decir cómo eso va llegando, pues si fuera el ejército son los generales, coroneles, pero tiene que llegar hasta los sargentos, es decir, el padre de la comunidad más chiquita, ¿están preparados la iglesia para este cambio o también hay un cambio ahí que tiene que producirse? Pregunta compleja. Creo que yo diría que es un cambio paulatino. Creo que lo más difícil de cambiar en un ser humano son sus ideas, ¿no? Es decir, una vez es incluso más capaz de dejar cosas, de dejar objetos, qué sé yo, que cambiar sus ideas. Y eso toma tiempo. Y yo creo, sin embargo, que es posible. Y este Papa tiene una capacidad carismática tal que yo estoy seguro que va a ser capaz de ir cambiándonos el chip, ¿no? La mentalidad. Pero sin duda alguna es algo que yo pienso que va a ser todavía paulatino. Cambiar ¿no? El ser humano se queda en sus ideas, necesita sus soportes, buscamos como lugares de apoyo, estructuras de apoyo, montajes, diríamos, y bueno, cambiarlo ciertamente es